Luego de haber trabajado con las derivadas por definición y demostrar cuál es la derivada de una función, vamos a trabajar con la regla de derivada, es decir, calcular la derivada de una función pero a través de esta tabla. Esta tabla tiene reglas y depende de la función que nos toque, es la derivada que tenemos que colocar. Por ejemplo, todas estas derivadas igualmente se pueden demostrar por la derivada por definición, o sea, tienen una demostración. Cuando hablo de k, hablo de cualquier número real. La derivada de cualquier número real es 0. Cuando digo kx, digo, bueno, 3 por x, 8 por x, menos 100 por x. En ese caso, el resultado de la derivada es solo el valor de k. ¿Por qué? Porque al derivar una función, nosotros lo que hacemos es disminuir un grado. Es decir, que si acá x está elevada a la 1 y la derivamos, nos queda x a la 0, o sea que desaparece. Por lo tanto, cuando yo tengo x elevado a la n, es decir, x elevado a cualquier potencia, para calcular su derivada haremos lo siguiente. El exponente lo pasamos para adelante multiplicando, o sea que sería n por x. Y al exponente le disminuimos un grado, n menos 1. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 5x al cubo y quiero sacar su derivada, sería este 3 pasa para adelante multiplicando, 3 por 5, y al exponente que está acá le disminuye un grado, 3 menos 1. Todo este procedimiento lo pueden hacer mentalmente, por lo tanto la derivada de esto sería 3 por 5, 15 por x al cuadrado. De la misma manera, por definición, llegamos a la conclusión que la derivada del seno de x es coseno y que la de coseno es menos seno de x. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x y la de la función exponencial e a la x es e a la x también. Si estas funciones tendrían adelante un número multiplicándolas, al derivarla ese número se mantiene constante. Bien, ¿qué pasa si me llega a tocar o si tengo que calcular la derivada de una raíz? Existe una regla para calcular la derivada de la raíz, pero en ese caso lo que yo les recomiendo, como para estudiar la mínima cantidad posible de reglas y después ir aplicándolas de la mejor manera posible, lo que les recomiendo es que cuando tengan una raíz la pasen a exponente fraccionario. Esto sería lo mismo, recuerden que se escribía el exponente dividido el índice, entonces me quedaría x elevada a la 2 tercios. Y de esta manera puedo utilizar la regla de x elevada a cualquier número para poder derivar. Recuerden, el exponente para derivar esto entonces y prima, como se escribe la derivada, sería el exponente pasa para adelante multiplicando 2 tercios de x y a 2 tercios de x le tengo que disminuir un grado. Por lo tanto me quedaría x elevada a la menos 1 tercio. Entonces recuerden que si tienen una raíz, lo primero que hay que hacer es pasarla a exponente fraccionario. Esa no es la derivada, sino que desde esa función vamos a derivar. Bueno, y después, depende del ejercicio que nos toque o que tengamos que hacer, es lo que hay que aplicar. ¿Cómo me voy a dar cuenta cuando es una suma o una resta? Porque voy a separar en términos y me voy a encontrar que en cada término hay una función diferente. A la hora de derivar esto, miro qué regla de derivada le corresponde a cada uno. Por ejemplo, la derivada de 3x es la derivada de k por x. O sea que la derivada de eso solamente es 3, porque recuerden que a la x le disminuimos un grado. Más, la derivada de 2x a la quinta sería 5 por 2, que da 10, por x a la cuarta, disminuye un grado. Menos, me fijo en la tabla de derivadas, la derivada de e a la x es e a la x y la derivada del seno es coseno de x. Y ahí quedaría finalizada la derivada de esa función. ¿Qué pasa si me encuentro con una multiplicación para resolver? Por ejemplo, bueno, ahí.
En ese caso voy a tener que usar una fórmula para poder resolver la derivada de una multiplicación. En esa fórmula vamos a llamar al primer término u y al segundo término b. Y en la fórmula tenemos que combinar la función derivada con la no derivada. La función dice que tenemos que colocar la primera derivada por la segunda sin derivar. Fíjense cómo las diferencio. A la derivada le coloco el apóstrofe que veníamos colocando para escribir la derivada, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Para que el cálculo sea más fácil, en un cálculo auxiliar saco la derivada de u, y la derivada de b. Entonces después lo que tengo que hacer simplemente es reemplazar en esa fórmula. Si u es 2x más 1, separo en términos y calculo la derivada de 2x, que es 2, y la derivada de un número, que es 0, entonces no hace falta escribirla. Y por otro lado calculo la derivada de b, que si acá es coseno de x, su derivada es menos seno de x. Por lo tanto, a la hora de sacar la derivada, lo único que tenemos que hacer es reemplazar por lo que corresponde en cada caso. Acá dice u derivada. Vengo acá, escribo u derivada por b sin derivar, coseno de x, más u sin derivar, que lo coloco entre paréntesis porque es todo esto, 2x más 1, por b derivada, menos seno de x. Y ahí termina el ejercicio. Más adelante, cuando las derivadas las utilicemos, las apliquemos en otros temas, tal vez sí tengamos que llegar a una mejor expresión de esta derivada, pero por ahora con dejarla ahí está bien. Y después nos encontramos con la división. En la división también tenemos que usar una fórmula. Por ejemplo, si tengo 5 sobre x. Bueno, en este caso también el primer término lo vamos a llamar u y el segundo término lo vamos a llamar b, para que en un cálculo auxiliar podamos calcular sus derivadas y que sea más ordenado. La fórmula de la división es la siguiente. Es muy parecida a la de la multiplicación, primer derivada por segundo sin derivar, primero sin derivar por segundo derivado, con la diferencia que entre ellos existe una resta y tenemos que dividir a toda esta expresión por b al cuadrado. Esta b es sin derivar, b al cuadrado. Bien, la derivada de u es un número solo, es solo 5, así que su derivada es 0. Y la derivada de b sería x a la 1. O sea, que me quedaba el coeficiente que la acompaña, que en este caso es 1. De otra manera se podría decir, bueno, si tengo x a la 1, paso el 1 multiplicando para adelante, 1 menos 1 me queda 0, x a la 0 es 1. Esa sería otra manera de calcularlo. Bien, entonces simplemente lo que tenemos que hacer es reemplazar en esta fórmula. U derivada es 0 por b sin derivar, que es x, menos u sin derivar, que es 5, por b derivada, que es 1. Todo esto dividido b al cuadrado, b sin derivar, o sea, x al cuadrado. Lo mismo que en la multiplicación, acá 0 por x me da 0, o sea que me quedaría menos 5 sobre x al cuadrado. Para escribir su mejor expresión, pero si ustedes lo dejan ahí, está bien igualmente. Hasta por ahora lo que vamos a hacer es trabajar con la tabla derivada. Entonces recuerden que si tienen una suma o una resta, simplemente hay que separar en términos y fijarnos en la tabla cuál es la función que tenemos que derivar. Y si nos toca una multiplicación o una división, primero tenemos que aplicar la fórmula para poder derivarlo.